¿Y si te dijera que todo lo que te enseñaron sobre la realidad está al revés? Toda la vida me hicieron creer que debía luchar por lo que quería, que había que trabajar duro, esforzarse, aguantar, esperar. Me enseñaron que las cosas llegaban con el tiempo, que debía tener paciencia, que la vida era impredecible y que debía adaptarme a lo que me tocaba vivir. Pero un día, todo se rompió. No fue un evento trágico, fue una sensación, un vacío extraño, un silencio incómodo que me rodeaba incluso en medio del ruido de la vida. Algo dentro de mí gritaba, pero no sabía cómo escucharlo. Hasta que lo escuché, y lo que me dijo cambió mi existencia para siempre. La realidad no se espera, se crea, y tú eres el creador. Fue como si una venda invisible se cayera de mis ojos. Lo que vi no fue un milagro externo, sino una verdad interna. Algo que siempre estuvo ahí, pero que había ignorado por completo. Tú no vives en la realidad vive en ti. Esta frase se clavó en mi alma. Era como si algo dentro de mí supiera que era verdad, aunque no pudiera explicarlo racionalmente. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Y si mis pensamientos no solo influencian cómo veo el mundo, sino que literalmente lo crean? ¿Y si mis emociones fueran imanes que atraen experiencias? Y entonces apareció otra verdad aún más profunda. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Esto lo cambió todo. Ya no bastaba con repetir afirmaciones. No se trataba de decir soy abundante mientras en mi interior sentía escasez. No se trataba de visualizar el futuro mientras vibraba desde el miedo. Era momento de asumir algo radical. Debía convertirme en lo que deseaba atraer. Y ahí comenzó mi renacimiento. Desaprender fue el primer paso. Tuve que despojarme de creencias heredadas, de todas esas voces que decían, no es posible, eso no es real, deja de soñar. Y no fue fácil, porque esas creencias estaban incrustadas en mi piel. Eran parte de mi identidad, me habían formado. Pero entendí algo clave. No puedes crear una nueva vida con la identidad que creó la antigua. Así que comencé a reprogramarme. Cada día me preguntaba, ¿quién quiero ser hoy? ¿Cómo se sentiría vivir ya esa versión de mí? No se trataba de fingir, se trataba de sentirlo tan profundamente que mi cuerpo lo creyera. Y cuando mi cuerpo empezó a sentirlo, todo cambió. Mis emociones empezaron a guiar mi creación. Comprendí que la emoción es el lenguaje del universo. Lo que sientes es lo que manifiestas. Lo que vibras se refleja. La coherencia fue el siguiente paso. ¿Y qué es coherencia? Es cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción están alineados. Cuando dices soy abundante, lo sientes y actúas como tal. Cuando dices soy amor, lo vibras y lo demuestras. Pero la mayoría de nosotros vivimos fragmentados. Pensamos una cosa, sentimos otra y actuamos de una tercera forma. Y ahí comprendí algo más poderoso. El campo cuántico no responde a lo que piensas, sino a tu frecuencia. Tu frecuencia no es lo que dices, es lo que eres cuando nadie te ve. Es lo que sientes en silencio, es lo que late en tu pecho cuando te quedas solo. Por eso comencé a meditar, pero no para calmarme, sino para reconectarme, para recordar quién soy más allá de los pensamientos, del nombre, del rol social. Soy conciencia en expansión, soy el universo sintiéndose a sí mismo a través de mí. Y ese simple recordatorio me devolvió el poder. Mis meditaciones se convirtieron en laboratorios creativos. Entraba en estados de presencia donde el tiempo se disolvía. Visualizaba, sentía, me convertía. No era una práctica, era un estado del ser. Al principio mi mente resistía, me decía, esto es una fantasía. Pero algo dentro de mí sabía que era más real que cualquier cosa que mis ojos pudieran ver. Porque cuando vibras con intensidad, el campo responde. Y el campo respondió. Personas nuevas aparecieron en mi vida, oportunidades que nunca busqué empezaron a manifestarse. Caminos que no había imaginado se abrieron sin esfuerzo. No porque hice algo, sino porque me convertí en algo. El universo no reacciona a tu esfuerzo, reacciona a tu alineación. Empecé a notar sincronicidades, pequeños milagros diarios, cosas que antes llamaba coincidencias, pero que ahora sabía que eran reflejos de mi vibración. Era como si el universo me dijera,
Te escucho, te siento, te reconozco. Y entonces entendí, cuando tú te conviertes en tu deseo, ese deseo te encuentra. Pero había una capa más profunda, el subconsciente. Me di cuenta de que podía sentir abundancia por la mañana, pero si en mi subconsciente seguía vibrando escasez, volvería al mismo punto. Así que decidí reprogramarlo. Usé afirmaciones intensas, con emoción, justo al despertar y antes de dormir. Grabé mi voz diciendo verdades nuevas. Las escuchaba cada noche. Al principio mi mente dudaba, pero poco a poco la repetición emocional comenzó a abrir nuevas puertas. El subconsciente es un jardín. Siembra con fe, riega con emoción y florecerá con coherencia. Y eso hice. Día tras día persistí. Me negué a volver a vibrar en lo que ya no quería. Me convertí en guardián de mi frecuencia. La identidad es la raíz de toda manifestación. Y esto fue una revelación inmensa. Porque no se trata de querer algo, se trata de ser alguien. Tu realidad no refleja tus deseos, refleja tu identidad vibracional. Así que me pregunté, ¿quién tengo que ser para que eso que deseo sea inevitable? Y me convertí en esa persona. Empecé a moverme como quien ya lo logró, a mirar con los ojos de quien ya lo tiene, a hablar con la seguridad de quien ya es, a tomar decisiones como quien ya se encuentra en esa nueva línea de tiempo. Y entonces algo mágico sucedió. El futuro dejó de ser una posibilidad y comenzó a sentirse como un recuerdo. El presente es el portal. El ahora es el único momento donde puedes crear. Ni el pasado ni el futuro tienen poder, solo el ahora. Y por eso comencé a cuidar intensamente cada segundo presente. Cada vez que mi mente quería regresar al dolor del pasado o saltar al miedo del futuro, volvía al ahora. Respiraba, me anclaba, sentía, y desde ese espacio creaba. El presente no es un instante, es un estado vibracional, y cuando lo habitas con conciencia, el universo comienza a moldearse a tu forma. Tu cuerpo también crea. Este fue otro gran descubrimiento. El cuerpo no solo obedece a la mente, la entrena. Cada pensamiento libera una química. Cada emoción es una señal. Si repites emociones de tristeza, el cuerpo se vuelve adicto a ellas. Si repites emociones de gratitud, el cuerpo empieza a anhelar esa paz. Así que entrené a mi cuerpo. Le enseñé a sentir futuro en el presente, a sentirse en plenitud antes de tener motivos externos. Y cuando el cuerpo empezó a vibrar en esa nueva identidad, mi realidad se transformó, porque el cuerpo es el instrumento que sostiene la vibración. Y cuando tu cuerpo vibra coherencia, el campo responde con precisión. Y entonces lo supe. Ya no soy un ser humano esperando que la vida le sonría. Soy la conciencia que decide sonreírle a la vida y ver cómo ella refleja esa sonrisa. Ya no espero señales, yo soy la señal. Ya no busco milagros, yo soy el milagro en expansión. Ya no persigo realidades, yo soy la vibración que las atrae, porque soy Dios en manifestación, y esa es la verdad más profunda que jamás he conocido. ¿Y si te dijera que no tienes que perseguir la abundancia porque ya vive en ti? Durante años creí que la abundancia era algo externo, algo que se conseguía con esfuerzo, con sacrificio, con lucha constante. Me enseñaron que si trabajaba más, si me esforzaba más, si me exigía más, algún día llegaría. Pero por más que hacía, por más que corría, siempre sentía que algo me faltaba. Hasta que un día me detuve. Me miré al espejo y me hice una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué pasaría si dejara de buscar allá afuera lo que solo puedo encontrar dentro de mí? Y esa pregunta lo cambió todo. El inicio del despertar. Esa mañana fue distinta, no por lo que pasó afuera, sino por lo que despertó adentro. Sentí una incomodidad que no sabía cómo explicar, como si algo dentro de mí quisiera gritar una verdad que había estado dormida. Así que me rendí, me senté en silencio, cerré los ojos, respiré profundo y me escuché por primera vez en mucho tiempo. Ahí, en ese silencio, lo sentí. Una energía cálida, sutil, amorosa. No era una voz, era una presencia. Y esa presencia me susurró algo que me estremeció. La abundancia no se encuentra, se recuerda. En ese instante entendí, nunca me había faltado nada. Solo me había desconectado de mi verdadera esencia.
La abundancia no es lo que tienes, es lo que eres. Me di cuenta de que había vivido toda mi vida creyendo que la abundancia era dinero, éxito, cosas materiales. Pero ahora lo veía diferente. La abundancia real es paz interior, plenitud, libertad emocional, presencia absoluta. Cuando eres uno con el universo, te das cuenta de que nada te falta porque todo ya está disponible. Solo que en una frecuencia que debes aprender a sintonizar. Y esa frecuencia no está allá afuera, está en ti. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Cuando entendí esto, dejé de correr, de perseguir, de exigirme. Empecé a convertirme en alguien que ya lo tenía todo. Alguien que respiraba desde la certeza. Alguien que sentía gratitud por el simple hecho de existir. Cada mañana, al despertar, me preguntaba, ¿cómo vibra alguien que vive en abundancia? ¿Qué siente? ¿Cómo camina? ¿Qué decisiones toma? Y entonces me convertía en esa persona, no por obligación, por elección, por conciencia. Y poco a poco, mi realidad comenzó a reflejar ese nuevo estado interno. Todo comenzó a llegar sin esfuerzo. No porque me volví pasivo, sino porque dejé de resistir. Cuando estás alineado con la frecuencia de la abundancia, no necesitas forzar, no necesitas controlar. El universo empieza a fluir a través de ti, como si te reconociera, como si dijera, ahora sí estás listo, ahora sí estás disponible. Gente nueva apareció, proyectos inesperados, ideas que antes no veía, oportunidades que parecían mágicas. Y entonces supe, el universo no premia el esfuerzo desalineado, premia la vibración auténtica. La clave está en la conexión, no con el mundo, no con el dinero, no con el éxito. La conexión más poderosa que puedes tener es contigo mismo, porque cuando conectas contigo, conectas con la fuente, y la fuente es abundancia pura. Cuando alineas tu mente, tus emociones y tu energía con la frecuencia de quien ya es abundante, todo a tu alrededor empieza a ordenarse. Ya no reaccionas desde la carencia, actúas desde la certeza. Ya no te desesperas por lo que falta. Te enfocas en lo que ya es, y desde ese estado, todo se multiplica. Pero hay algo que debes saber. Conectar con la abundancia no es algo que haces una sola vez, es una práctica, es un compromiso diario, es una decisión consciente de elegir pensamientos que te eleven, emociones que te fortalezcan y acciones que estén en coherencia con tu visión. A veces tu mente antigua va a intentar arrastrarte. Te dirá que no es posible, que no eres suficiente, que necesitas más pruebas para confiar. Pero tú ya sabes la verdad. Tú eres la abundancia. Está en tu respiración, en tu intuición, en tu capacidad de amar, de crear, de imaginar, de agradecer. Está en cada célula de tu cuerpo. Solo tienes que recordarlo. ¿Cómo se practica esa conexión? Empieza por el silencio. Medita. Respira. Escúchate. Escribe afirmaciones que te conecten con tu poder. Di en voz alta: yo soy abundancia. Pero no lo digas por decirlo. Siéntelo. Habítalo. Vívelo. Visualiza tu vida desde la plenitud, no desde la necesidad. Imagina cómo se siente vivir sin miedo, sin presión, sin carencia. Vive como si ya estuviera sucediendo. Porque al sentirlo, el universo lo toma como un decreto. Y repítelo cada día, incluso cuando no lo sientas. Porque llegará un momento en que dejarás de repetirlo y simplemente lo serás. Soy. Si esto resonó contigo, escribe en los comentarios: yo soy la abundancia. Deja que esa frase entre a tu campo como una semilla. Riega esa afirmación con emoción, con coherencia, con verdad. Suscríbete si sientes que este mensaje es un llamado para tu alma. Comparte este video si sabes que alguien necesita recordar su poder. Porque este despertar no es solo mío, es nuestro. Es momento de recordar quiénes somos. Es momento de manifestar desde el ser. Es momento de vibrar lo inevitable.